Bueno, nada, yo soy Agustina, por si López Molina, por si hay algún R1 conectado que por ahí no me conoce. Nada, mi tutora fue Moni, que no sé si está conectada o estaba de guardia. Nada, y ahora no puedo. Había funcionado lo de las diapositivas, ahí está. El caso clínico es una paciente femenina de 12 años de edad que consulta por presentar diarrea. Nada, eso. No sé, con eso ¿qué quieren que les cuente? Hola, Agus. ¿Desde Hola. cuándo tiene diarrea? Está con diarrea desde febrero, marzo, más o menos. ¿Y esa diarrea tuvo moco, sangre, pus? O sea, desde febrero, marzo hasta ahora. Sí, hasta cuando Octubre. consulta, esto es más o menos de octubre, pero sí. Bien. Todo ese tiempo había estado con diarrea. Moco y sangre. Sí. No, contestale a Nay. Y después te quería preguntar cuántas Bueno. veces por día iba al baño. Sangre y pus, en algunas deposiciones lo veía, en otras no. Y después vos, Maca, me preguntaste cuántas veces. Sí, ¿cuántas veces por día tenía estos episodios? Y eran un montón, más o menos como 10 por día tenía. Un montón de episodios. Todos los días desde marzo. Todos los días desde marzo, sí. Que iba al baño más o menos 10 veces por día. Algunos días un poco más, un día menos, pero en líneas generales están como más o menos. Bien. ¿Y dolor de panza, vómitos? Sí, dolor de panza, sí. Muy, muy intenso. Nada, eso. Sí tenía dolor de panza. ¿Algo más que quieran saber? Agus, ¿cómo empezó el cuadro? O sea, dijiste que empezó en febrero, pero ¿presentó primero diarrea o dolor de panza o algo previo? ¿O cómo se fue dando? No, lo que ella primero identifica es esa diarrea que arranca más o menos en febrero, que nada, como que fue con el correr de los tiempos fue haciéndose cada vez como peor. Ya al momento de la consulta tenía esas 10 deposiciones más o menos por día que ya dije. Pero bueno, nada de eso, arranca así en febrero con deposiciones más blandas y ese dolor de panza como le conté a Nay. Preguntan cómo eran, si eran pastosas, si tenían restos alimentarios. Eran pastosas, claritas, tenían algunos restos alimentarios, otras no, pero eran pastosas. ¿Notaron que disminuyó de peso? Sí. La mamá dice que sí, que en este último tiempo nota que le queda todo súper, súper grande, que sí, que está mucho más flaquita. Antes de preguntar por otros síntomas, ¿quieren averiguar más de la diarrea? ¿Hay datos que podemos seguir recabando sobre su motivo de consulta? ¿A alguien se le ocurre alguna pregunta más para caracterizarla mejor? Hola, sí, yo tengo una consulta. ¿Qué tal, Raúl? Por acá, Gus. La diarrea tenía algún tipo de característica con algún tipo específico de alimentos. O sea, era como que más notoria con algún tipo de alimentos que con otros. No, la verdad que no lo sé, tampoco lo especificó en ningún momento. Imagínate que eran 10 deposiciones por día, medio que todo lo que comía. No sé si con algún alimento en especial. Agus, ¿era todos los días 10 deposiciones o había épocas que no hacía y después empezaba de nuevo con diarreas? Y si era el No. único en la familia que estaba haciendo ese cuadro. Sí, era la única.
tiene hermanos y los hermanos no estaban con diarrea. Siempre diarrea, desde febrero, ya te digo, por ahí al principio no eran tanto como 10, pero desde que arrancó con diarrea nunca dejó de tenerla. Bien. Y no sé si llegaste a contestar que preguntaron la consistencia, si eran bien acuosas o... No, eran más bien pastosas. Ah, listo. Agus, y vos dijiste que eran claritas, algo, o sea, claritas, ¿le pudieron referir bien el color? Si tenía alguna característica particular el olor, si se pegaba el inodoro, algo de eso, ¿sabemos? No, dice que eran marrones claras, no le pareciera ni le llamaba mucho la atención el olor, ni que se pegaran al inodoro, ni que flotaran, eso la verdad que no nos dijo nada. Y cuando tuvo sangre, ¿era sangre roja rutilante o era mezcla, o sea, tipo estrías? No, ¿Cómo es? claro, era como más mezclado con la caca, como estrías de sangre, no sangre roja rutilante. Agus, una pregunta. ¿Desde febrero hasta ahora no había consultado o ya había consultado y había empezado con algún tratamiento? Y otra cosa, no sé si lo dijiste, pero ¿tenía dolor de panza que calmara cuando tenía deposiciones o no? ¿Tenía deposiciones a la noche o era solo durante el día? ¿Cuántas preguntas? Mira, había consultado en alguna otra, o sea, al principio no, porque con todo lo de la pandemia y eso como que no, medio que se dejó estar. La realidad es que es una nena de 12 años, como que la mamá por ahí al principio no le prestaba tanta atención, sobre todo por ahí después preguntándole y yendo para atrás como que dice, bueno, sí, en realidad desde marzo, sí le dolía la panza, ese dolor que ella refiere es inmediatamente después de comer, como que era un dolor por ahí más epigástrico, ven arriba, y que ya después tenía siempre dolores tipo cólicos. Y sí, a la noche iba a hacer caca. Creo que te respondí todo. Hola, Agus. Agus, Sí. ¿El dolor epigástrico calmaba con algo? ¿Había tomado alguna medicación? No, no había tomado ninguna medicación, al principio como que solito se le pasaba, y ya en el último tiempo, que es por ahí un poco también lo que motiva la consulta, era un dolor que no se le calmaba con nada, que la tiraba bastante, que estaba bastante molesta, la verdad que le afectaba, digamos, a su vida diaria, por así decirlo. Agus, ¿alguna vez vio gusanos en la caca o algún antecedente de parasitosis o tratamiento antiparasitario? No que nos contara. Ver no había visto nada, y que ella nos contara así, no, ningún tratamiento antiparasitario había hecho en ningún momento. Valentina pregunta si tuvo algún otro síntoma acompañante, dolores en alguna otra parte del cuerpo. Sí, tenía un dolor en la rodilla derecha, nada, eso, sobre todo. Y después en el resto del cuerpo no que ella refiera por lo menos. ¿Y cómo era el dolor de esa rodilla, Agus? Alicia, el dolor, preguntaba. Vale. Nada, era un dolor que era sobre todo a la mañana, que después con el transcurso del día iba cediendo, que había empezado, nada, no sabía como mucho especificar cuándo. La realidad es que era una nena que hacía patín y qué sé yo, entonces como que lo interpretaba más como por eso. Y nada, era bien en la rodilla, era solo la rodilla y esa. Del resto de las articulaciones y la otra rodilla, ella por lo menos no se quejaba de nada. Era ¿Y en intermitente. la piel alguna reacción, granitos, algo de eso? No, tenía, no, te iba a decir algo, pero por ahí es más del examen físico, no tenía así nada
Por lo menos no nada que al interrogatorio ya refiera, así ni ninguna lesión, ni nada que parecía una puerta de entrada. ¿No habían notado que la rodilla estaba tumefacta, aumentada de tamaño? ¿Nada que le llamara la atención en la familia? Al principio no, era solo ese dolor, que la mamá como que lo asociaba mucho con eso, con que la nena se haya caído o algo de eso. Y en el último tiempo sí empiezan a ver que hay una diferencia de tamaño entre una rodilla y la otra. Así que sí, pero más que nada la diferencia de tamaño, más que temperatura o eso, la veían más hinchada. Agus, ¿la nena dejó de hacer deporte por el dolor? ¿Dejó de hacer actividades de la vida diaria? ¿Dejó de ir, no sé si al colegio? No porque estábamos en pandemia, es bastante reciente, pero sí, dejó de hacer, sí. Le dificultaba bastante, la verdad que le dolía mucho. Nada, eso que ya les dije era sobre todo a la mañana, lo que ella sentía, después con el transcurso del día como que iba cediendo un poco más, pero la realidad que al moverse le dolía. O sea, un dolor bastante incapacitante para la nena. Sí. ¿Ellos o los familiares ¿Fiebre hubo en notaron? algún momento de este cuadro? No te entendí. Preguntaron ahí si tenía fiebre. Si tenía fiebre. No, no que nos refiriera, no, fiebre no. Bueno, y si notaron alguna articulación, otra articulación afectada que ya habías comentado que no. Ya dije que no. Era la rodilla. ¿Había bajado de peso con las diarreas? Que ella notara. Sí, que ella notara y sobre todo la mamá, que decía que sí, que la notaba como muy flaquita, que todo le quedaba enorme. Nada, sí, la notaba bastante más flaca. ¿Alguien quiere hacer algún resumen de la cantidad de síntomas que preguntaron y caracterizarlo? Es una paciente femenina de 12 años que consultó por diarrea, que empezó en febrero y dijo a Agus que consultó más o menos en octubre, que tenía más o menos 10 deposiciones por día. Las últimas había tenido sangre, estrías de sangre y algo de pus, si no entendí mal. La madre le veía que estaba repercutido en el estado general, o sea que había bajado de peso y además tenía tumefacción en una de las rodillas. Ay, sorry. Sí, hasta ahora lo que dijimos fue eso. No sé si alguien quiere preguntarme algo más o seguimos. Ahí preguntan que no alcanzaron a escuchar cuál era el tiempo de evolución. De marzo a octubre, les dice José. Claro, es más o menos de marzo a octubre. Sí, en el medio de la mamá había consultado y eso, pero la verdad es que siempre le habían dicho más como que era una gastroenteritis y nunca le habían como estudiado demasiado más que hasta ahora. Pero sí, desde febrero o marzo que estaba con este cuadro. No sé. ¿El sangrado fue siempre o en los últimos tiempos? Eso que refiere la madre. No, más en el último tiempo. La realidad es que la mamá le empieza a prestar más atención ahora, como que antes cuando ni bien arrancó el cuadro, como que no sé si le daba tanta bola. Después cuando la empezó a notar peor a ella y le empezó a prestar más atención y qué sé yo, como que por ahí sí empezó a ver que en algunas deposiciones, no en todas, tenía algunas estrías de sangre y pus.
Bueno, ya desglosamos un poco el motivo de consulta y los antecedentes de la enfermedad actual. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más de eso? No podemos seguir también un poco más con los antecedentes personales y familiares de la nena, socioambientales. A ver si hay algo más que nos sume. Yo hago una acotación. Es la segunda persona que pregunta si con algún tipo de alimento estaba relacionado. Le respondo al que preguntó que no había notado diferencia. Pero algo re importante de preguntar, además de con un alimento específico, es la vinculación con las comidas en general. Cuando la chica no come, ¿sigue con la diarrea o con el ayuno mejora? Es un síntoma súper importante porque para hablar de diarreas y diferenciarlas en osmótica, secretora, eso es un dato clave que por ahí no preguntamos y sería interesante. Y lo otro es síntomas gastrointestinales asociados, preguntaron dolor abdominal, que está muy bien, pero hay otras cosas para preguntar que estaría bueno saber. Por ejemplo, dijimos que sí, son muchas deposiciones. Nadie preguntó el volumen de esas deposiciones. ¿Son muchas y mucha cantidad? ¿Son explosivas? ¿O son muchas, pero muy poquita materia fecal? Se acompañan de pujos, de tenesmo, también son diagnósticos diferentes que nos hacen los diagnósticos diferenciales y que por ahí hubiera estado bueno profundizar cuando hablábamos de diarrea sin pasar a la artritis. Nada, eso, un comentario. Sí se acompañaban de tenesmo, eran abundantes, la nena en el último tiempo ya no tenía mucho apetito ni nada y así todo seguía teniendo diarrea. Creo que ahí más o menos te respondí todo lo que dijiste, Mica. Pero sí. Bueno, sigo. Ahí está. Yo ahí hice como medio un resumencito como para poder seguir adelante. La nena tenía eso, una anorexia y astenia, tenía diarreas de febrero, que eran más de 10 deposiciones diarias, pastosas, marrones claras, tenían a veces estrías de sangre y moco, tenía deposiciones nocturnas, como me había preguntado Anita, 2 a 3 asociaban eso con dolor abdominal, que era epigastrio, que después era inmediatamente después de las comidas. Después de ese que era más epigástrico se hacía más cólico, también era nocturno, limitaba la actividad, tenía ese descenso de peso, la mamá la notaba más flaca, la notaba más cansada, más débil, y tenía esa tumefacción en la rodilla derecha que al principio era solo dolor, que era mayor a la mañana, y que después empezó a aparecer la tumefacción. No sé por qué no lo puedo. Ahí está, bueno. Como antecedentes personales, era una nena en teoría sana, era una recién nacida de término, de 39 semanas, no tenía así ningún antecedente perinatal de relevancia, había sido un embarazo controlado, tenía serologías maternas negativas, la vacunación estaba en curso, le faltaba solamente la segunda dosis de la vacuna para el HPV. Refería solamente una internación previa por un cuadro broncoobstructivo que la mamá se acordaba que había sido cuando era chiquita, pero no sabía decirnos exactamente cuándo. Y nada, y vivían acá en La Plata, era una casa que era de ellos, con nada, baño, agua corriente, electricidad, nada más que eso como antecedentes personales. No sé si, creo que más o menos le dije todo. Y después, nada, los papás estaban separados, vivían con la pareja de la mamá, eran 3 hermanos, la pareja era el que trabajaba, la nena iba a la escuela, desarrollo normal, no se había atrasado ningún año, nada, era una nena normal, hasta tener este episodio, según dice la mamá, completamente sana. ¿Sigo? Dale, continúa. A menos que Bueno. alguien quiera comentar algo más.
Calculo que no. Si alguien quiere saber algo en especial o Pregunta algo, Maina si el agua es segura. Sí, qué sé yo, tomaban agua de la canilla. Vivía acá o sea, en La Plata, en un bien casco urbano de La Plata. No sé cuán segura. Pero no, nada, no la hervía ni nada por el estilo, y era agua de la canilla la que tomaba. Bueno, es una pregunta interesante pensando en los determinantes ambientales de las enfermedades, más en un paciente con una diarrea prolongada como esta. Bueno, nada, el momento del examen físico, nada, tenía una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una respi de 20, estaba febril, saturaba bien, tenía un peso de 26, estaba por debajo del percentilo 3 para el peso, y una talla de 137 que estaba justo ahí en el percentilo 3, y un índice de masa corporal de 13,8. Estaba en regular estado general, pálida, adelgazada, normohidratada, normoperfundida, afebril. Tenía una cirrosis generalizada, marcada, múltiples lesiones hipopigmentadas de 0,5 centímetros en tórax y la espalda, y algunos queloides cicatrizales. Tenía la mucosa oral pálida, el reguete de las encías se notaba eritematoso, contrastando con la palidez de esas mucosas. En los ojos también se evidenciaba la palidez de la conjuntiva. Tenía el cabello seco, opaco. Al nivel cardiovascular estaban ruidos normofonéticos, se escuchaba un soplo holosistólico en los 4 focos, a predominio del foco aórtico, una intensidad 2 en 6, no se irradiaba, tenía los pulsos presentes, simétricos, un relleno capilar menor a 2 segundos. El abdomen era blando, depresible, no era doloroso en el momento del examen físico, impresionado, excavado, tenía ruidos y no se palpaba ninguna visceromegalia. Y a nivel osteoarticular y muscular tenía la rodilla derecha edematizada, sin signos de fibrosis, era dolorosa a la movilidad tanto activa como pasiva, había una ligera limitación a la movilidad por el dolor, tenía choque rotuliano, y el resto de las articulaciones la verdad que no tenían nada positivo que llamara la atención. No sé con este examen físico qué le llama la atención, está bien, yo puse solo lo positivo como para que no sea muy extenso, el resto estaba todo bien. Esperaban encontrar este examen físico. ¿Alguien por ahí se anima a comentar los datos patológicos que nombró Agus relacionados con los datos que recabamos antes? ¿Qué era lo que esperaban y por qué y a qué se pueden deber? ¿A qué los orienta? Y con tantos meses de evolución de esa diarrea me esperaba que esté con bajo peso, con signos como de desnutrición, con piel seca, la palidez de mucosas y piel por anemia. Si pienso que está anémica, ese soplo podría explicarse por ahí. Y bueno, la rodilla era más o menos lo que habíamos estado charlando. Bien, ahí en el chat coinciden, la palidez y la taquicardia puede ser por anemia, la repercusión general. Preguntan por las curvas, Agus, de crecimiento. Lo veis, lo tenés. Dame 2 segundos. Esta es la curva de peso. Nada, no sé si alguien quiere decir algo al respecto de la curva, si no... Mostrá la de talla, Agus, y después vuelve. Muestro la talla y vuelvo a la de peso. Por ahí las tendría que haber puesto una al lado de la otra. Me olvidé.
Agus hizo la tarea fina y puso el peso para la edad, 60, la talla para la edad, que no me acuerdo cuánto era, 90 y pico. Sí, 92. Y el peso 92,5 y la ecuación peso-talla le da menor de 90. Hizo el trabajo. Ahora alguien que se anima a decir qué es eso, esas adecuaciones. Y lo que se ve en la curva es que más o menos a los 10 años, está bien que no hay peso desde ahí hasta los 11, pero bueno, que a los 11 años, hasta los 10 años venía creciendo bien en el percentilo 350 y 25, y ahí cae al percentilo -3, que es lo que explicaría este cuadro. Y en la talla también está estancada. Con respecto al peso para la talla menor a 90 y el peso para la edad disminuido, junto con una talla para la edad que parece que pareciera que está dentro del rango normal, coincidiría con una desnutrición aguda. La verdad que, no sé, a ver, volvíamos para atrás el peso para la edad. Ahí va, perdón. La talla para la edad está bien. El peso para la edad está abajo y el peso para la talla menor a 90 está abajo. Creo que es algo más agudo. Y la talla para la edad de 92,5. ¿Todos están de acuerdo con Maca? Cuando vemos que esa disminución de peso también empieza a impactar en la talla, ¿hablamos de algo agudo? Hola, soy Agus Álvarez. Justo iba a decir eso, que como repercutió en la talla me parece más algo crónico. Quizás puede ser una desnutrición crónica reagudizada. Excelente. Sí, está Claro, también pero la... no, Talla sí, para más. la edad es más de 95, es normal. Exacto. A veces uno se confunde porque el peso para la talla y la adecuación peso-talla, peso para la edad y peso-talla, sí utilizamos el 90, pero la talla para la edad es 95 el punto de corte. Ojo con eso, porque a veces fijamos el 90 para todos y no es así. Esa talla para la edad es baja. Así que como para caracterizar más la desnutrición, ¿qué tipo de desnutrición sería? No sé si alguno de todas las que participaron quiere decir. Lo dijo Agus. Dijo Agus. Ay, perdón, pero si no lo quiere que sería lo repita por si no se entendió. Es una desnutrición crónica. Después, o sea, dentro de la crónica puede ser leve, moderada, severa. Sería leve, digamos. 90, 94 es leve. Bien, perfecto. Bueno, ahora con todo esto, no sé si alguien se anima a interpretar al paciente. Perdón, volviendo a lo de recién de la evaluación antropométrica, sería una desnutrición crónica reagudizada, ¿no? Y la reagudización es severa. El peso para la edad está menor al 60%. Además lo vemos en la curva, que es una caída importante, ¿no? No, o sea, la afectación en la talla sería leve, pero ya lo agudo es bastante severo. También por la repercusión clínica de la paciente. ¿Se entendió esto de por qué? Porque esto hay que interpretarlo, es pediatría, por ahí nos cuesta a todos, pero estaría bueno que el que le generó duda vaya y vea las tablitas de nuevo, como para tener más herramientas para la interpretación. Todos nos confundimos y es un quilombo, y si el 90, 95, ¿qué? Pero yo lo busqué para hacerlo. Sí, no, sumando a lo que decía ahí Miguel,
Que claro, por eso también la importancia de hacer las dos cosas, o sea, la talla para la edad y el peso para la estatura, digamos, porque si haces uno solo te puede dar una crónica leve, pero si haces de la otra manera, te das cuenta si está agudizado o no esa desnutrición crónica, digamos. No quedarse con una sola cuenta, por decirlo de alguna manera. Sí. Perfecto, seguimos si querés. Nada, eso, con todo eso que charlamos y con las curvas y todo, no sé si alguno se anima a interpretar al paciente. Sino hacer un resumen de lo que venimos teniendo y en qué cosas piensa. ¿Que yo haga el resumen? ¿Querés, Miguel, o que alguien haga el resumen? No, que alguien, si por ahí no tiene interpretación diagnóstica clara, por lo menos que empecemos contando un poco qué tenemos hasta ahora, pero no que lo haga alguno de los chicos. Bueno, el resumen más o menos lo hizo Belu con los síntomas. Yo lo interpretaría como una diarrea crónica que condiciona o asociado a una desnutrición crónica reagudizada, y le sumaría esa tumefacción o dolor, artralgia de la rodilla, a descartar etiología. Bien. Ahí José en el chat pone, yo diría que es una paciente con síndrome de repercusión general y desnutrición crónica reagudizada asociada a diarrea crónica. Y también le sumaría lo del artralgia. Bien. Perfecto. La artralgia, Dentro de la... Sí. No hablaban. Si tuviéramos que decir artralgia, artritis y qué tipo sería con una única afectación, ¿podríamos ponerle un poquito más un nombre y apellido? Monoartralgia o monoartritis. Bien. Está súper bien lo que dijeron. Una vez con la única afectación no puede afinar un poco el lápiz y ponerle un poco más de nombre, ¿no? Como la diarrea, no pusimos diarrea. Nosotros preguntamos, la caracterizamos y establecimos que era una diarrea crónica y lo ponemos como tal. Me parece que la semiología de su artralgia o artritis estuvo muy bien y también le podemos catalogar de monoarticular. O gonalgia también, ¿no? Se podría poner. Yo pienso lo mismo que las chicas y dentro de las etiologías, no sé, yo había pensado en alguna enfermedad intestinal inflamatoria, Crohn o colitis ulcerosa, y eso por este antecedente de la diarrea con sangre y con pus. Pero bueno, no sé muy bien si está bien la instauración y eso, y digamos con los tiempos, ¿no? Y alguna malabsortiva. No sé si alguno se pensó alguna otra cosa. Ahí Lau puso en el chat que tenía choque rotuliano positivo, o sea que hay inflamación. O sea, cuando tenemos un choque rotuliano positivo significa que hay líquido dentro de la articulación de la rodilla, podría ser inflamatorio, podría ser de otra etiología también. Ahí Bel estuvo tirando algunas posibilidades diagnósticas de la interpretación que habían hecho las chicas. ¿A algunos se le ocurre alguna otra etiología? Digamos, las chicas habían hecho una interpretación del sindrómica, ahora con esa sindromización, en qué patologías pensamos, y según en qué patologías pensamos, cómo vamos a tratar o a estudiar a nuestro paciente. ¿Qué vamos a ir a buscar en realidad? Con lo que pensamos. Bel, vos dijiste alguna malabsortiva, por ejemplo. Yo había pensado en celiaquía, lo primero que se me vino a la cabeza, ¿no? Pero bueno, después podríamos buscar alguna otra. También, como había preguntado Maca en un principio, algunas parasitosis y eso, pero bueno, no nos tira muy para ese lado, me parece.
Yo lo infeccioso como parasitosis no me animo a descartarlo, porque una giardiasis te puede dar como un mal absortivo también. Así que por ahí menos probable, pero lo pondría como opción. Perfecto. Sí. Bueno. No sé si alguien quiere como medio hacer como un resumen de cómo lo interpretarían y seguimos. Pero bueno, sí, en líneas generales, con esa interpretación diagnóstica, digamos, que ustedes hacen, ¿qué laboratorios les pedirían? ¿Qué exámenes complementarios? ¿Qué querrían ver? Por ahí antes de pensar en los exámenes complementarios, los laboratorios de esto, insisto con lo de pensar en las etiologías de eso. Por ejemplo, la artritis que dijimos que tenía, nos parece que es una artritis infecciosa, está asociada a un cuadro reumatológico autoinflamatorio como proponía Belén. Eso va a ser lo que oriente nuestro diagnóstico y tratamiento. Pensamos que todo lo que le pasa es infeccioso, no, qué etiología tienen. Sí, condice bastante la clínica y como la forma de presentación en la historia natural con una enfermedad inflamatoria intestinal. También condice la artritis reactiva, que sería dentro de las artritis seronegativas. Que se dan de forma frecuente como presentación inflamatoria extraintestinal de las enfermedades inflamatorias intestinales. Algo parecido dice José en el chat, que puede ser una artritis reactiva por una diarrea de origen infeccioso, por ejemplo. ¿Alguien pensaría que tiene una artritis séptica asociada al cuadro? Le faltarían algunas cosas para la artritis séptica, Miguel. Creo que le falta la fiebre, faltan algunas cosas, me parece. Sí, o sea, esa articulación no tiene otra cosa, no tiene ni tetra de Celso, ni eritema, nada, solo el choque rotuliana, pareciera un líquido como bastante más aséptico, por decirlo de alguna manera. Habría que ver después. Pero yo creo que sí, con esa enteropatía, digamos, y el compromiso con esa artropatía que tiene, tranquilamente, sí, como decía Mati, puede llegar a ser asociado a esa enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, me parece como que ahí con eso medio que reunieron medio todos los síntomas que por lo menos hasta ahora estuvimos nombrando como planteo de diagnóstico, tanto esa diarrea prolongada como la artritis. Pensando en todo eso, nada, de los de exámenes complementarios, eso que quisieran hacerle, que querrían ver. ¿Alguien? Vamos, el examen físico a muchos les preocupó algo. Las mucosas, la taquicardia. ¿No quieren ver un hemograma de esta chica? Sí, un Sí, un hemograma. perfil nutricional. O no habla nadie o hablan todos, esto es así. Agus puso ahí, che, hemograma. Claro. Hemograma para constatar, bueno, la anemia, ver también los blancos si pensamos en algo infeccioso, una PCR si también pensamos en algo infeccioso. Después, Bueno, como está desnutrida, una función renal, hepática, ver las proteínas, bueno, totales y la albúmina. Podría hacer un laboratorio nutricional, digamos, con calcio, fósforo, magnesio.
Perfecto. No sé si algo más. Agus, la PCR que decís para algo infeccioso, ¿te referís, por ejemplo, a la diarrea o a qué tipo de infección estás pensando? No, por ahí para la artritis, para ver si pensamos que es algo infeccioso, a ver si levanta la PCR. Igual también si es inflamatoria la puede levantar. Claro, tal vez pensando en los diagnósticos que estuvieron diciendo, estaría bueno tener algún reactante de fase aguda como parte del estudio de un paciente con una enfermedad autoinmune inflamatoria. Una eritro, Sí, una todo eritro fuera también. muy- Sí. Bueno, perfecto. Y además yo le pediría anticuerpos para celiaquía, le pediría un copro virológico, un copro parasitológico, copro cultivo, IgA total, eso, qué sé yo. Bueno, Que no sí, se están haciendo Interconsulta ahora, con pero la gastro. calpotecnina, eso. bien. Le pedimos, sí, un hemograma. Tenía unos glóbulos blancos de 3.400, neutrófilos 58%, linfos 20, monocitos 10, eosinófilos 2, tenía una hemoglobina de 7,3, un hematocrito de 23,6, unas plaquetas de 265.000, una PCR de 38,6, un eritro de 142, una concentración de protromina de 87, un KPTT de 29, una glucemia de 0,83, urea 0,19, crea 0,57, un colesterol de 0,98, una TGO de 19, una TGP de 6, FAL 168, una GLI total de 2,72 a predominio indirecto de 2,65, una gamma GT de 13, unas proteínas totales de 83,6 y una albúmina de 32,2. No sé si alguien me quiere decir qué le llama la atención de este hemograma, qué los hace pensar. Nada, está bien el hemograma. ¿Confirma algo de lo que veníamos pensando, del examen físico, Era lo del que esperaban objeto de encontrar. diagnóstico? Una anemia microcítica hipocrómica y la eritro elevada como algo inflamatorio. Perfecto. Esto dentro de todo. ¿Y el hepatograma te parece que está bien? Y la bilia alta. ¿Y por qué te podría parecer que la tiene alta? Ahí Janina dice que puede ser por hemólisis y Mati pregunta si pensando en un Chrome, pedirle ASCA y ANCAP. Mari, ¿y en el laboratorio ves algo más de lo hepático y de la hemoglobina, la anemia que mostró Nay? A mí me decís, Sí, sí. tiene, o sea, claro, ahí lo dijo Mati. No, lo que quería ir es eso, que haya manifestaciones intraintestinales digamos, de la enfermedad inflamatoria intestinal, como la colangitis clorazante y todo eso, que pueden estar asociadas a algún. No, y de la anemia, eso que dijo Nay, tiene la eritro y la PCR aumentadas, y bueno, una gamma GT que está normal en sí. Después el resto del nutricional está bastante bien, las proteínas totales, albúmina. Bueno, no tenemos calcio, fósforo y magnesio y eso para verlo de parte nutricional, pero se condice sí con el examen físico que tenía la nena, con esas mucosas pálidas y eso, cutáneo ¿Las mucoso. proteínas totales y la albúmina son lo que esperaban? No, ¿Qué esperabas encontrar, Mar? no, y para una desnutrición crónica que estén repercutidas, digamos, que estén disminuidas. Perfecto. Aparte de eso, ¿alguna otra cosa que le llame la atención?
Pasa a UCI y después volvemos. Raúl dice que le pediría un perfil celíaco. Aparte. Bueno, como... A ver, volví un cachito por atrás. Ahí está. Los glóbulos blancos, ¿qué les parece? No veo porque tengo algo que se me superpone en la pantalla. No sé si es 9400 o qué número es. No, son 3400. Ah, bueno, tiene una leucopenia, sí. Sí. Y pensando, perdón que me meto, por ahí lo van a decir más adelante, en la anemia que bien caracterizó NAI y lo de la bilirrubina que está a predominio indirecto, y ahí Janina dijo de hemólisis, ¿les parece que tenemos alguna prueba de laboratorio que nos pueda ayudar para ver si eso está relacionado, digamos, la anemia con esa bilirrubina? Una prueba de CUM. Sí, Agus, muy bien. Una LDH también. Sí. Igual también tiene una TGO baja que también habla de la membrana del eritrocito, digamos en sí. No solo también el LDH, ¿no? Pero bueno, no está aumentada. Bueno, entonces ahora tendríamos una visitopenia, con esa anemia de leucopenia que nombraron, con esa afectación en el perfil hepático y la erit y la PCR elevadas en el contexto de una enfermedad inflamatoria que sospechamos. ¿Querés continuar, Agus? Sí, cómo no. Ahí también, como dijo Bel, le pidieron un coproparasitológico que fue negativo, un sedimento, tenía células escasas, leucocitos de 4 a 6 por campo, el Matíes de 20-30 por campo, el uro era negativo, el coprobacteriológico también era negativo para Clostridium, y también tenía negativo el rota y el adenovirus. Y después, bueno, yo acá en el medio le puse eso, que también dijeron que habían interconsultado con gastro, con reumato, con nutrición, y ahí le pidieron que también, era lo que también dijeron, las IgG totales, que tenía 840, las GAME, tenía una IgG de 45, una IgA de 9,38, una IgM de 2,6 y una IgE de 381, el factor reumatoideo era normal, el C3 también, las hormonas tiroideas también eran normales, anticuerpos para celiaquía negativos, el P-ANCA y el C-ANCA eran negativos y se le había hecho un fondo de ojo con lámpara de hendidura que también era normal. No sé, con esto si piensan en alguna otra cosa, si pueden descartar algo de lo que estuvimos diciendo. Bueno, algunos Habían dicho enfermedad celíaca. ¿Parece o no parece una enfermedad celíaca con estos laboratorios? Belu, que le quería pedir anticuerpos para celiaquía. Querían ver No, anticuerpos para celiaquía, IgA, querían ver también ANCA-P y ANCA-C, que son negativos, eso nos orienta hacia algo. Sí, no, Yo no me respondo parece si querés para por lo celiaquía. de... Perdón, seguí, Bel. No, que los anticuerpos son negativos y la IgA era normal, ¿no? Entonces, no me parece que fuera por ese lado. Era normal, ¿no? Sí. A ver, sí. Y por lo del ANCA-P y el ANCA, que yo lo había planteado, tienen una alta especificidad y una baja sensibilidad para lo que estaba pensando yo que era una enfermedad inflamatoria intestinal. Más que nada la enfermedad de Crohn, así que esté negativo no descarta la enfermedad. Perfecto.
aparte de estos que son exámenes obvio de laboratorio, bueno, salvo el fondo de ojo que me queda ahí, quisiera pedirle algo más para ver alguna otra cosa, algún otro examen complementario. Una endoscopía, una colono. Bien, perfecto. ¿Y alguna otra cosa, algún estudio, algún otro estudio por imagen o algo para ver, no sé, abdomen o la rodilla o algo de eso? Bueno, sigo. Sí, están de acuerdo, si está de acuerdo, Miguel. Dale, continúa. Ahí dicen en el chat que la IgE puede ser algo alérgico o parasitario también, que está un poquito elevada. La IgE yo no me acuerdo, creo que corte normal, pero no está muy alta, ¿no? Yo me los anoté. El valor de corte es 17.5 el máximo. Bien. Así que sí, está alto. Bueno, sí le pedimos también imágenes, tanto de abdomen, la ecografía abdominal se le hizo, que tenía el colon ascendente y descendente de 0,2 centímetros, con contenido hiperestáltico aumentado, las zonas intestinales periumbilicales, nada, neuropatías en fosa ilíaca derecha, y el resto no tenía ninguna particularidad. Se le hizo también una RX de rodilla. No sé si a alguien le llama la atención algo de esa RX. Nada, me parece normal. Yo aquí. Pareciera que las partes blandas están como diferentes de un lado y de otro. Del perfil sobre todo se nota, no sé Sí. si es la rodilla izquierda era, a nivel posterior. Sí, en la derecha. La En la derecha, derecha. perdón. Ahí Como sí muy ahí se de cogidas notaba, blandas. sí, como un aumento de los tejidos blandos, entonces con esa RX se le hace una ecografía. Nada, y ahí ver la bursa suprarrotuliana derecha distendida en toda su extensión, lateral externo con tabiques en su interior de aproximadamente 0,87 centímetros, hallazgos compatibles con bursitis. Nada. Fíjense qué importante, nadie es experto en ver una radiografía de rodilla, pero el pedir la comparativa siempre nos orienta, entonces cuando vayamos a pedir una placa y no la sabemos, no la manejamos del todo, la comparación con el miembro contralateral nos va a ayudar un montón a ver si tienen alguna diferencia o no. Aislada no nos va a ayudar salvo que seamos expertos. Bueno, bien. Nada, yo en realidad todo esto se los puse antes de ponerles cuál fue nuestra interpretación por sala, porque en realidad a la paciente ya la venían estudiando de antes, la venía siguiendo gastro cuando la recibimos nosotros, así como decía Nay que quería, ingresaba en realidad solamente para hacerse una veda y una colono, y en nuestra interpretación todos esos laboratorios y eso ya lo teníamos. Nada. Ustedes con esto que tenemos ahora, ¿modificarían lo que pensaron antes? ¿Pedirían algo más? Alguien preguntó si le harían si interconsultaron a hematología, por ejemplo. Ahí hay una posibilidad diagnóstica que no barajamos, porque causas hematológicas de esto no hablamos. Recomendaron que le harían una endoscopía digestiva. Eso sí. A inmuno, por lo menos, hemato, por lo menos, no. Hasta acá no la había visto.
Pensando en qué haríamos la interconsulta de hemato. Yo lo puse en el chat. En algo por ahí oncohematológico, algo tumoral. Bien, ¿y por qué pensarías en algo tumoral, Agus? Del lado de la clínica, toda la repercusión general, la anemia, no, nada, por eso, más que nada. Y después por el laboratorio, que tenemos la leucopenia, tenemos, bueno, también esa anemia. Bueno, si se me ocurre algo más también te lo digo, no, más que nada por eso. Perfecto. Por ahí ordenando un poco de lo que pensamos desde un principio, recordando lo que hemos pensado, encontramos esa anemia bastante importante en la paciente con una visitopenia. No estaría mal, más allá de la sospecha diagnóstica, para acercarnos un poco más y caracterizar un poco más esa anemia, como dijeron, tener un perfil de hierro, hacer un extendido periférico, de sangre periférica, y ver cómo están los reticulocitos, cómo son esos glóbulos rojos, cómo son esos glóbulos blancos, y obviamente poder charlar un poco más sobre el tema. Así que estaría bueno una interconsulta con hemato. Y lo digestivo, medio que las causas que habían pedido coproparasitológico, coprovirológico, de hecho ahí se hicieron algunos exámenes más de los que pidieron, pensando en causas infecciosas, si fueron todos negativos. Enfermedades celíacas tienen unas serologías normales, con una IgA normal, medio que la descartaríamos. Lo de ANCA-P y ANCA-C, si bien, como dijo Mati, no son supersensibles y que no esté, no significa que no tengamos una enfermedad de Crohn, pero eso ya nos resta algún puntito, pero todavía puede ser una posibilidad. ¿Hay alguna otra etiología que nos queda afuera? No, nada. También pensando en las artritis, la artritis que tenía, en la relación con la artritis y la diarrea, varios habían tirado en un momento una artritis reactiva, por ejemplo, a una infección gastrointestinal que tuviera la paciente. Las que buscamos, por lo menos las infecciones, no fueron positivas. No. Hay alguna que nos queda afuera, algo más que quisieran buscar. Pensando en la interpretación que tuvimos principalmente y para poder reorientarla ahora, porque parece una paciente bastante compleja. De lo que preguntaban, que yo en realidad ahí no lo puse, lo tenía hecho de antes, cuando se lo había hecho gastro, cuando lo estaba siguiendo por ambulatorio, tenía hecho un extendido periférico que era normal, no decía nada del extendido. Para contarle a Agus. Mostraba la visitopenia, Agus, digamos. Sí, mostraba la visitopenia, pero nada más que eso, o sea, no veía nada. Bueno, continúa Agus, ¿no? Contanos a ver cómo sigue. ¿Cómo no? Nada, por Sarla se le interpretó como una paciente femenina de 12 años de edad que ingresaba por presentar un síndrome de repercusión general asociado a diarrea crónica y una monoartritis crónica, a descartar etiología, gastrointestinales, una enfermedad inflamatoria intestinal, lo más probable, una enteropatía autoinmune o un colon irritable como menos probable, y dentro de lo reumatológico, lupus con compromiso digestivo, una artropatía seronegativa con compromiso intestinal. Como ellos creían que lo más probable era esta enfermedad inflamatoria intestinal, la idea era hacerle una veda y una colon. Nada, no sé si con todo esto, qué conductas tomarían, o si les parece que hay algo para resolver de la paciente, tipo ahora en el momento del examen físico de los que estuvimos charlando que les llamó la atención. Si no lo digo yo. ¿Te la entran a la veda con esa hemoglobina? Claro. Entonces, ¿qué harías? Sí, una transfusión.
Perfecto. Nada, las conductas que se tomaron en ese momento fue esa, sobre todo, hacer la transfusión, porque tenía todos los signos de anemia, estaba taquicárdica, tenía el soplo, tenía esa hemoglobina de 7. Entonces le pedimos las serologías pretransfusionales, transfunde, con la transfusión la verdad que mejora un montón, su taquicardia, el soplo, todo. Y en las serologías pretransfusionales tenía un HIV reactivo. Nada, en realidad eso es medio que eso es todo, por así decirlo, porque viendo retrospectivamente todo, o sea, toda su clínica y tanto el laboratorio y eso, nos hablaba por ahí de un poco de lo que le estaba pasando a ella. No sé, la diarrea esa crónica que tenía es bastante típica del HIV, esa anemia, las proteínas esas aumentadas, medio que un poco todo. Volvió un poquito, Agus, a la filmina de la diapositiva en la cual estaba el hemograma inicialmente. Porque ahí habíamos tenido un indicio que se nos pasó, que es en la leucopenia, que el paciente tiene una linfopenia. Tiene menos de 700 linfocitos. Saben que no todos los pacientes con HIV, o SIDA en este caso, que parecería lo que tiene la paciente, no todos tienen una linfopenia, pero si recordamos la clase del otro día, el lunes, martes de Diana, es importantísimo mirar la fórmula leucocitaria. Fíjense que tuvimos la clase el otro día, Diana nos reinsistió, acá lo tuvimos y se nos pasó. Es importantísimo mirar el recuento absoluto de neutrófilos, de linfocitos, de monocitos, de eosinófilos, de todo. Acá no todos los pacientes con HIV tienen linfopenia, pero bueno, acá la tenía y se nos pasó. Y bueno, aparte de esa linfopenia, bueno, todo el resto que por ahí en un primer momento uno no lo piensa seguida como un HIV, pero bueno, que en realidad también es característico, o sea, también está. Y lo otro es que no pedimos serología. Pensamos, por ejemplo, en una artritis reactiva a un proceso infeccioso y no pedimos serologías, que por ahí eso era lo que yo quería preguntar. Por ahí hubiese estado bueno de entrada que pidamos algunas serologías para el estudio de la artritis y hubiésemos tenido seguramente ese resultado. Yo ahí siento un poco, Miguel, porque la artritis reactiva te la da Shigella, Campylobacter y Salmonella, que por ahí, salvo Salmonella, sí podés pedir serologías, pero no sé si ni siquiera lo tenemos. Y otra cosa que sí habla, que también habla de HIV como algo que podríamos ver, que charlamos, esas proteínas totales altas y cuando hacen las GAME, también están altas la IgG, eso también es propio de HIV, y otra patología que las tiene altas son, por ejemplo, lupus y tuberculosis. Entonces, cuando las proteínas totales están altas, abrir un poco el abanico, porque siempre estamos acostumbrados a ver las bajas, porque son desnutridos, porque están sépticos, y no miramos los valores por encima del valor normal, y era un buen dato para ir recabando en esta paciente. Y otra cosa, pregunto, ya que ahora tenemos diagnóstico, ¿esta diarrea a alguien se le ocurre por qué puede ser y qué pedirían? Ahí justo, a ver quién fue el que puso. Valen puso un film array en materia fecal, que ahí también podrías detectar, bueno, Campylobacter, bueno, Clostridium tenía ya negativo, pero bacterias, digamos, para inmunodeprimido. Y te iba a preguntar, Nika, igual, la IgE, IgM, o sea, las dos por inmunosuprimido, digamos, podrían estar aumentadas en el HIV. Las totales, Mari. Totales, lo ves en el recuento total de proteínas y es a expensas de las inmunoglobulinas. Claro. Tiene una hipergamaglobulinemia. Sí.
Ah, bien, bien, bien. Lo que quise decir con la serología es verdad, las artritis reactivas son reactivas a esos virus. Hay virus que pueden generar artritis, como el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, y cuando uno piensa en una monoartritis de causa infecciosa viral, podría pedir ese. Claro, pensando en que esta tenía la diarrea, digamos, Tal cual. que es lo más común. Por ahí otra, pueden ser algo genitourinario también que genere una artritis reactiva, pero esta tenía el antecedente claro de la diarrea. Bueno. Nada, y ya el resto es como un poco contarle yo. Con este HIV reactivo sí se hace la interconsulta con Infecto, que ahí sí piden carga viral, completar las serologías con BRL, citomegalo, hacerle las serologías para HIV al resto de la familia, una evaluación cardiológica y una orina de 24 horas para ver que tenía esas proteínas aumentadas, que no hubiese proteinuria ni alguna afectación. Nada, la BRL fue negativa, el citomegalo era positivo solamente el IgG, tenía CD4 de 10%, tenía 101 CD4 por milímetro cúbico, re bajitos. Y el HIV también un montón de copias. Y en el film array sí se ve que tiene un Campylobacter, una Shigella, una E. coli invasiva y un Cryptosporidium, que es bastante marcador del HIV. Nada, para esto la nena hizo tratamiento y nada, y mejoró. El ionograma urinario nada, también fue normal, le hicieron la evaluación cardiológica, tenía una insuficiencia tricuspida mínima con un derrame pericárdico leve, y el resto normal. Nada, y ahí antes de irse la reinterpretan como una paciente OMS-B24 con una desnutrición crónica reagudizada y una bursitis de rodilla derecha, que esa bursitis la vio traumato, la ingresó a quirófano, hizo la punción y no aisló nada en el líquido articular. Creo que ahí más o menos les conté todo. No sé si algo más. Algo importante que me gustaría saber y que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un diagnóstico como este, es que es una nena de 12 años, tenía 13 años, tiene. Sí, 12. Con un diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual. También habría que buscar la fuente de contagio. No sé si la nena había iniciado sus relaciones, si tenía pareja, ¿no? No, la realidad es que no. Sí, no. Infecto hace la interconsulta tanto con servicio social como con salud mental. Todos los familiares eran negativos, tanto los hermanos como la mamá dieron negativos. La nena, así como contar o decir algo, no dijo nada. También la evaluó gineco, que no vio ninguna lesión como de que fuese un abuso que haya sido ahora en el último tiempo, parecía como algo más pasado o crónico. Y nada, y la mamá hablando como que lo único que podía identificar era como que en su momento había tenido una pareja, que tenía un hijo, como que los maltrataba y eso, pero la realidad es que yo no sé bien en qué quedó y si pudieron llegar a ver quién era la persona que la había contagiado a la nena. Pero la familia, todos los familiares tenían las serologías negativas. Claro, bueno, pero por eso se estudió y tenerlo en cuenta que son enfermedades marcadoras de sospecha de abuso. Sí, por eso hicieron las interconsultas y de hecho la nena sigue con seguimiento por salud mental y también, por lo menos por lo que sé, porque ya después cuando nosotros tuvimos el resultado positivo de HIV, como que, o sea, pasó de sala, entonces ahí medio que yo me la perdí, pero nada, la siguieron viendo, participaron bastante en ayudarle a la mamá a comunicarle cuál era la patología que tenía la nena y todo, así que en ese sentido. Nada, eso. Y nada, yo rapidito y como para terminar, iba a hablar de las alteraciones a nivel de la serie leucocitaria, sobre todo porque era algo que tenía la nena y porque hemogramas pedimos todos los días y todo el tiempo y por ahí, qué sé yo, como para tenerlo más en cuenta y prestarle más atención.
nada, es re importante, y lo que hay que tener en cuenta en pediatría es que varían según la edad del paciente. Al nacimiento los neutrófilos son más o menos la mitad de los leucocitos, hacen como un pico en las primeras horas de vida, sobre todo de fórmulas inmaduras, y después empiezan a descender hasta llegar más o menos a un 20-30% del total, que se mantiene hasta el primer año de vida, y a partir del primer año de vida empieza a aumentar paulatinamente hasta llegar a la fórmula habitual del adulto. Y los linfocitos, que son más o menos el 30% del total en el periodo neonatal, y después que proporcionalmente empiezan a aumentar durante el primer mes, y se mantienen entre el 60-70% hasta más o menos los 2 años, donde ahí empiezan a disminuir hasta llegar al valor del adulto, normal del adulto. Ahí les puse un cuadro, como para tenerlo en cuenta, que nada, sobre todo esa fórmula invertida que la vamos a tener aproximadamente hasta el año, hasta los 2 como mucho, no más. Después ahí empieza a acomodarse y hasta llegar a ser como la del adulto. Y nada, ay, no puedo pasar. ¿Por qué? Bueno, ahí está. Y después, nada, que era lo que tenía la paciente, que por ahí nosotros estamos como mucho más acostumbrados a mirar por ahí más los neutrófilos, y no los linfocitos. Nada, es importante prestarles atención, porque una linfopenia siempre nos tiene que hacer pensar en que haya una inmunodeficiencia. Se considera una linfopenia a cifras menores a 3.000 o microlitros menores de 2 años, por debajo de los 2.000 entre los 3 y los 5, y menos de 1.500 en mayores de 5 años. Siempre es importante, digamos, correlacionar los valores con la edad, porque obviamente van a ir variando, y siempre ver las cifras en números absolutos. Nada, un poco lo de las linfopenias es lo que habló Diana, Diana, estoy diciendo mal, bueno, la vez pasada. Vamos a tener, siempre tenemos que sospecharlas y estudiarlas. Vamos a tener las primarias, que yo ahí puse un cuadrito, que es medio lo que ya puso la vez pasada, que nada, que en realidad son más terreno del especialista, y lo que nosotros deberíamos hacer es tenerlas en cuenta y saber que están como para poder derivar oportunamente al paciente. Y después tenemos las inmunodeficiencias secundarias, que ahí sí tenemos múltiples causas. Esas sí son más frecuentes quizá que nosotros las podemos ver. De hecho son patologías que uno ve todos los días, y las tiene que tener en cuenta al momento de notar o visualizar esta linfopenia, como nada, para sospecharlas y poder estudiarlas, ¿no? Causas infecciosas, la inmunodeficiencia adquirida más frecuente es el HIV, por eso es siempre importante al verla pedir una serología. Después nada, como todo el resto, siempre es súper importante poder hacer un buen examen físico y una buena anamnesis que nos permita poder descartar que no esté tomando ningún fármaco inmunosupresor, o un corticoide, o que no tenga vaso, o lo que fuera. Y después, que son bastante frecuentes también, las causas nutricionales o metabólicas, como la desnutrición, la diabetes, las enfermedades inflamatorias, las artropatías seronegativas y la celiaquía. Y nada, no mucho más. Y después de neutropenias, que también medio lo mismo, que se consideran neutropenias valores menores a 1.500 neutrófilos por metro cuadrado. Estamos como mucho más acostumbrados, siempre miramos mucho más los neutrófilos, si bien la única causa de neutropenia no es el típico neutropénico febril que nosotros solemos ver de los pacientes oncológicos, como que lo tenemos como, o por lo menos a mí me parece que lo tenemos como mucho más en cuenta. A la hora de ver neutropenias tenemos que también saber que hay diferencias en el origen étnico, y que los nenes de raza negra tienen habitualmente un recuento más bajo.
nada, hay leves, moderadas, severas. Las leves son las que van de un recuento entre 1000 y 1500, las moderadas entre 500 y 1000, y severas menores a 1000, y la granulocitosis menores de 200. Así como la de los linfocitos, hay primarias y secundarias. Las primarias son más raras, pueden ser por enfermedades congénitas, o también las cíclicas, y nada, eso. Y después las secundarias, que son un poco más frecuentes por infecciones, drogas, enfermedades autoinmunes como el lupus, nada, eso. No mucho más. Ahí les puse como el algoritmo de cómo debería uno actuar ante una neutropenia. Y nada, este cuadrito como para que quede, que también habla de las alteraciones frecuentes de los leucocitos y las principales causas que las pueden generar, por si alguien lo quiere chusmear. No lo voy a leer ni nada porque se hace larguísimo, ya pasó un montón de tiempo. La bibliografía, por si alguien quiere mirar algo de esto cortito que dije al final. Y nada, gracias. Espero no haberlos aburrido demasiado y que no se les haya hecho demasiado largo. Muchas gracias, Agus. Estuvo muy bueno, súper interesante. Bueno, nos vemos. Bueno, hasta luego. Descansen.